Pues vamos a continuar con esta tercera mesa. Como decían antes, me parece que era Fernando, no es una mesa unos versus otros, unos contra otros, pero vamos a ver efectivamente cuáles son los puntos comunes y los puntos que separan al mundo online y al mundo offline. Vamos a hablar ahora de asesoramiento personal frente a asesoramiento online y ver cómo, en qué mundos, en qué términos se articula cada uno de ellos. Tenemos con nosotros a Eva Blasco, que es vicepresidenta de CEAB y de ECTA. Bueno, sé que me has dicho que ha terminado tu mandato recientemente, pero bueno, lo ha sido hasta hace muy poco. Y allí más al frente a Pablo Caspers, que es el Chief Air Supplier Advertising Officer, que todo esto que quiere decir responsable de vuelos y de publicidad en Odigeo. Efectivamente, uno de las grandes online europeas, Odigeo. Yo precisamente la presentación la querría hacer como que tengo la sensación de que ya no existe un enfrentamiento tan claro, tan evidente entre el mundo online y el mundo offline. Parece que se han repartido por lo menos los productos, y no sé si tanto los clientes, y parece que hay algunos productos que sí que pasan por el mundo online, como son los vuelos y los hoteles, hay otros que pasan claramente por el mundo offline, como pueden ser los vacacionales, los congresos, los grupos. Quizá hay un producto que queda un poco ahí más en disputa, que es el corporate, si se hace a través de internet o no, con los self-booking tools, etcétera, etcétera. Y entonces, saber si estos dos modelos ya conviven armoniosamente o todavía hay áreas de disputa entre el mundo online y el mundo offline. ¿Tú crees, Eva, que se ha dividido el mercado y que vosotros tenéis muy claro cuáles son los clientes y los productos sobre que el mundo offline puede asesorar y puede dar valor frente al mundo online? Bueno, primero que nada, quiero agradecer a usted el tour, la invitación y el privilegio, dudoso privilegio, tengo que decirlo, de ser la única mujer que participa en el foro. Dicho esto, ten presente que yo estoy por CEAB. CEAB representa tanto al mundo presencial como al online, pero voy a adaptar la posición ahora de la parte presencial, aunque ya digo, nosotros somos todos agencias y es algo que quiero clarificar. Yo pienso que realmente, se ha dicho en mesas anteriores, es mucho la opción del cliente. Creo que hay clientes para todos, que hay un cliente totalmente online, que nunca va a ir a una agencia presencial, que hay cliente totalmente presencial, quizá de una edad más avanzada, puede ser, que nunca va a ir a una agencia online, pero sobre todo yo creo que en estos momentos lo que hay es mucho cliente mixto, que en función del tipo de viaje, que en función de sus disponibilidades de tiempo, porque yo creo, y creo que se ha dicho en alguna mesa anterior, la compra online pues lleva bastante tiempo cuando no eres un experto y sobre todo si es un producto que no es un punto a punto. Entonces, en ese sentido, creo que es también el cliente el que está optando y que, en definitiva, hay vida para todos. Yo creo que hace 15, 17 años se hablaba de que ya iban a desaparecer todas las agencias. Antes creo que ha sido Fernando, ha comentado, y es una realidad. En Estados Unidos está creciendo el número de agentes presenciales o agentes offline desde el punto de vista de la consultoría. Tampoco para no extenderme más, así que... Pablo, ¿tú qué piensas sobre ello? Sí. Bueno, yo hace 2 años apenas que estoy en online, antes venía del mundo aéreo y todo, entonces tengo un poco la comparación también del otro lado, ¿no? Y lo que puedo decir a todos, cuando empecé en eDreams Odigeo, puedo confirmar que los primeros momentos, sean días o semanas, mejor que mi jefe ahora no me oiga, no he entendido nada, porque venía del mundo turístico y entraba en una OTA que es puramente tecnología. Así que yo no compararía una agencia de viaje presencial con una OTA de nuestro tamaño, porque nosotros somos una compañía e-commerce, tecnología pura y dura y además global, mientras que una agencia de viajes es puramente local. Así que se compararía aquí personas, gestores naturales, digamos, con tecnología, y creo que es una comparación que no se puede hacer.
pero ¿podrías definirnos un poco más qué es lo que vosotros creéis que le ofrecéis globalmente a un usuario online que nunca le va a ofrecer una agencia offline? Bueno, antes de existir las online, lo que existía era el GDS, que distribuía los productos turísticos, mayoritariamente vuelos, a las agencias presenciales. Y cuando aparecían las OTAs, hacían lo mismo, pero al cliente final. Y eso es más o menos lo que hicimos como OTAs. Y con esto también el consumidor, que antes se decía que es el rey, es cierto, antes el consumidor podía consumir solo lo que le ofrecía el tu operador en el ámbito turístico, por ejemplo, y con la online combinaba de repente días en hoteles y días de vuelos que en paquete no existían, con lo cual el que quería viajar de martes a viernes de repente lo podía hacer y no el clásico 7, 10 y 14. Esto sin duda es un gran valor. Yo haciendo bromas antes con Javier, o he visto Fernando de Emirates también aquí, y cuando me veo con las compañías aéreas siempre digo, si buscáis una plaza en vuestros aviones, avisarme que yo las encuentro seguro. Así que la aportación de valor que hacemos nosotros al consumidor es el choice, ¿no? ¿Cómo es en español? La variedad, ¿no? Sí, la elección, porque hay tanto producto que nosotros vendemos por la tecnología que no hay rincón del mundo donde nosotros no encontramos inventario, ¿no? Y sea tan exclusivo como sea. Lo que no tenemos es la gestión personalizada, Claro. pero también hay que decir que la gestión personalizada, que creo que tiene un muy alto valor en las agencias presenciales, requiere también una calificación del personal que hoy en día ya no se encuentra en todos los ámbitos, porque también tienen que ahorrar coste. Y con el ahorro de coste también. Además, las compañías aéreas de la cual vengo, lo de los FAM trips y todo eso, también se ha reducido mucho, con lo cual la experiencia que tenían antes las agencias de viajes 30 años atrás es un poco diferente. Ya. Claro, no, pero ¿Estás de acuerdo? Pero era lo que yo comentaba antes. Vamos a ver, la agencia tenemos que ser, y ahí radica el crecimiento en Estados Unidos, auténticos consultores asesores. Evidentemente, eso es un reto para las agencias presenciales. Tienen que invertir en personal, tienes que invertir en formación. Sé que esto es un mensaje muy reiterativo durante muchos años, pero en definitiva, desde mi opinión personal, es lo que marca la diferencia, y hay una diferencia clara. Tú has hablado también de lo que aporta la online al proveedor. Estoy contigo en que la online es una empresa tecnológica, la agencia presencial es una agencia de viajes. En cambio, yo creo que la agencia presencial, su absoluta prioridad, en definitiva, tiene que ser el cliente. Tiene que ser una visión al cliente, el que tú seas realmente el asesor, seas quien le estás aportando un valor añadido al cliente, más que al proveedor, y a lo mejor hay mayor relación de la online con Y ese el valor proveedor. añadido, como dice Pablo, es cuestión de formación, de conocimiento. Yo me encuentro muchas agencias de viaje que dicen, yo vendo de todo. Y yo no sé si eso con el tiempo sigue siendo válido, o un cliente que ahora viene, porque tendremos que dedicarle ahora un poco en nuestra conversación, no podemos hablar de asesoramiento sin entender bien qué quiere el cliente, pero ahora el cliente es un cliente que lo sabe todo. Sí. O sea, ya ha entrado en Internet y se ha informado de todo. De hecho, los estudios de Focusrite decían que solamente un 18% de la gente que está planificando sus vacaciones confía en la agencia de viajes para informarse, un 18%, mientras que un 80% o un no sé cuánto son redes sociales, son foros, etcétera, etcétera. Entonces llega una agencia y ya se lo sabe todo. Entonces, ¿vale un agente que dice yo me lo sé todo, o tiene que ser un agente muy especializado que sea capaz de asesorar a un cliente súper informado? A ver, lo primero, un agente que lo sepa todo es imposible, porque eso sería imposible, un agente que lo sepa todo. ¿Qué basamos en la gente? El que tenga unos criterios para asesorar a su cliente informándose. Muchas veces, cuando llega el cliente, sabe mucho más que tú del destino. También tenemos que diferenciar mucho entre un vacacional y un corporativo. El aporte de valor que da la agencia en un corporativo no tiene nada que ver en un vacacional. Cuando estás hablando de toda esa formación previa de lectura, estamos hablando mucho del ámbito vacacional. Eso también tengámoslo presente. Es dar un poco las claves de elección y garantizar la seguridad en la elección del producto. Y ahí es donde sí que quiero entrar, cuando hablo de la seguridad en la elección,
en algo que es común a las agencias online, OTAs, y a las presenciales offline, que es el tema de que hemos pasado de una intermediación simple a una superintermediación. Se hablaba en la presentación de gatekeepers, comentaba, claro, si los que están cuidando la entrada, que no se quieren llamar agencias, se ha hablado de Google, se ha hablado de Facebook, ellos no son intermediarios. Por tanto, no están sujetos a las mismas reglas de juego, no están sujetos a las mismas obligaciones legales, garantías. Eso es algo que a mí me preocupa mucho, porque en definitiva, si tu rentabilidad viene, y me da igual que sea por ingresos de publicidad, que sea por una comisión, que sea aquí, que sea allá, poniendo en contacto oferta y demanda, estás intermediando en la distribución de productos turísticos. Y yo creo que en ese sentido, y eso es algo que afecta a lo mejor más a las OTAs que a las presenciales, sí que se tienen que articular, y no es poner puertas al campo, porque la evolución es la que es y hay que permitirla, pero sí que se tiene que tener presente esa realidad. Si nos están poniendo trabas a determinados modelos de negocio y estamos confundiendo aspectos. Yo no sé lo que de esos Google, que ya han hablado antes, famosos, sí. Bueno, como se dijo antes, ¿no? Eso es unstoppable y no, sí, cada uno de nosotros tiene que ver dónde tiene su valor. También hay que saber que los inversores mayores en revenue de marketing de Google son Expedia y Booking, que son dos OTAs. Sí. Así que no se van a cortar el arbusto en el cual están sentados, ¿no? Entonces ahí tienen que tener la cosa muy clara de que se quieren deshacer de esta parte, igual los metas. Así que, no sé, están jugando ya hoy en este juego. Así que todas las recomendaciones... Si yo no hablaba de parar ni nada, sino ver un poco cómo está, porque yo veo que esto va muy rápido. Bueno, y aquí ya estamos hablando de presenciales, OTAs, y yo creo que esto ya es mucho más complicado. Sí. Acaba todo en tecnología y la tecnología mañana será todavía más importante que ya es hoy, y por eso un modelo muy offline, digamos, ya no es muy offline, porque si ves los flex stores que tienen en grandes ciudades en toda Europa, las agencias de viajes presenciales de offline tienen muy poco. Así que tienen virtual reality, tienen ahí pantallas gigantes, tienen cosas interactivas y se buscan ahí su hueco. Sé que nuestro amigo Vídeo también, su contenido se los da a las agencias presenciales, así que si son realmente offline, dudo mucho decirlo así, son locales, porque es un local, pero si son offline, pues no creo que son offline. La complejidad empieza ahora. En la mesa anterior se hablaba de Direct Connect, una gran lucha ahora entre es más fantasía todavía que otra cosa, y me gustó mucho lo que dijo Javier de EasyJet, de que si los que lo están haciendo para ahorrar costes se van a equivocar, porque no es nada barato invertir en tecnología. Lo que las presenciales lo van a tener un poco difícil si no aparece algún agregador, y volvemos a donde están los GDS, es cómo se conecta una agencia que tiene 10 partners o 50 partners, cómo se va a conectar a 50, a 100 o a 200 compañías aéreas. ¿Cómo van a crear el interfaz con NDC? Porque NDC también es un poco un mito, porque el NDC, aunque sea un idioma informático, hasta ahora no ha llegado a las agencias de viajes, así que de momento todavía está en el lado de las compañías aéreas, y hablamos de hace 10 años que está en este lado y no ha llegado a nuestro lado, con lo cual adaptarse al famoso NDC es muy complejo, casi, no quiero decir imposible, pero súper costoso, y una agencia presencial no tiene ni recursos ni posibilidad. Bueno, depende del tamaño. Vamos a ver, la presencial pequeña no, la presencial grande, sobre todo en las grandes TMCs corporativas. Sí que hay aproximaciones de compañías aéreas en relación al NDC. En cualquier caso, yo creo que el NDC nos lleva a un tema distinto de la presencial online. Pero es un tema, en realidad, de llegar al control del cliente. En definitiva, ahora lo que más vale es llegar al cliente. Y lo que quieren las compañías aéreas y la mayor parte de proveedores, creo yo,
con todos estos movimientos es tener ese control del cliente final, que no esté parado por la distribución de las agencias, ya sean OTAs o presenciales. Entonces yo creo que el NDC, lo que sí evidentemente la presencial pequeña va a mantenerse pues, en los GDS en el nivel tradicional, y vamos a ver si realmente ya hubo muchos intentos por parte de American Airlines con el Connect Direct, son intentos de conexiones directas y tal, pero lo cierto es que los GDS se lo han trabajado mucho y han tomado posiciones en el NDC, son grandes empresas tecnológicas, pero ya digo, yo creo que eso no va a cambiar, digamos, tanto el online presencial, porque yo creo que ahí sí que están las posiciones. Una empresa pequeña o mediana, una agencia, tú lo has dicho, en definitiva las grandes OTAs, salvo excepciones que son, pues que merecen la pena, son grandes empresas tecnológicas, y en definitiva la presencial se va a mantener en un nivel de consultoría, de tratamiento muy personalizado, en otro modelo de negocio. Pero en este aspecto déjame que te diga una cosa, porque habéis dicho muchas cosas interesantes y a ver si consigo ponerlas un poco en orden. Dice Google, que se lo sabe todo, que es además uno de los gatekeepers, que cada vez está descendiendo más el número de usuarios que compran offline, que se informa offline y que compra offline. Está descendiendo el número de usuarios que se informa online y compra offline. Y está aumentando tremendamente el que se informa online y compra online. Es decir, sí, que parece que empieza a desaparecer el usuario que se informa y que compra en la tienda. Y no solamente eso se produce por una cuestión de nuevas generaciones, es por adopción de la tecnología, porque incluso hay grupos de población, como son los seniors, que creíamos que no habían adoptado las tecnologías y, sin embargo, lo hacen y cada vez compran más. Entonces, por un lado, la pregunta... Una pérdida de miedo también a la compra online. Claro, entonces por eso preguntarte en un lado si eso efectivamente puede ser una amenaza en el futuro, y por otro lado algo que tú decías antes sobre las tiendas estas grandes de agencias de viajes. La diferencia ahí no está si son online o offline, sino la captación del cliente. ¿Cómo llega el cliente a esa agencia? Si el cliente llega por la calle y se produce la venta offline, es offline. Ahora, si hay una estrategia que ahora se llama omnicanal, lo capto en Internet y lo pongo en la oficina, ahí sí tiene que ver Internet. Perdona porque he hecho dos preguntas que además a lo mejor no tienen mucho que ver, pero una, la primera para ti. ¿Está destinado a desaparecer el cliente que compra offline, aunque pueda ser un poco tremendista, que a lo mejor la opción es captarlo online y gestionarlo offline? Vamos a ver, yo tampoco me voy a aventurar a saber lo que va a pasar en el futuro. Eso lo dice Google y yo no me atrevo tampoco a llevarle la contraria. Yo desaparecer totalmente tengo mis dudas. Ahora, adivina no soy. Sí que hay un tema que más que el uso de la tecnología es lo que nos está invadiendo a todos, que es la inmediatez. Todos queremos ya las cosas de una forma inmediata. Y eso es lo que yo sí que veo, que el principal riesgo para la agencia presencial de futuro es esa inmediatez con la que nos estamos acostumbrando en este mundo. Ahora, yo pienso que la agencia presencial, siempre que se mantenga en niveles de consultoría, asesoramiento, se va a mantener con un determinado cliente, ya he dicho antes, mixto, con menores disponibilidades de tiempo. Yo insisto en que la compra online requiere disponibilidades de tiempo, con un determinado perfil de cliente que, a medida que la tecnología esté totalmente implantada, no era solo vinculado a la edad, como se puede conceptuar en estos momentos. O sea que de alguna manera, entonces, lo que decimos, la evolución natural de esto puede ser captar online al cliente y tratarlo offline. No lo tengo claro. ¿Tú qué opinas? No lo sé. Es que captar online, yo es que con gigantes como en los gatekeepers, es que me ha gustado mucho el nombre, de esta naturaleza, la inversión de captación online tiene un coste tan alto que no tengo claro si es la vía. Las redes sociales también están buscando su espacio en la comercialización, en la realización de ingresos con ese poder. Entonces son empresas que tienen además una posición de dominio que puede llegarse a un abuso, que habrá que analizar en el futuro, que no tengo claro si realmente habrá recursos para pagar lo que todos estos están pidiendo realmente a la agencia presencial, que no estamos hablando de una gran empresa tecnológica.
por cerrar este tema sobre la omnicanalidad, ¿tú crees en ella? ¿Crees que las online deben abrir tiendas físicas? ¿Tú eres totalmente online? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo, por supuesto, represento aquí online y tecnología. Y mientras que haya productos muy complejos, que todavía sigue siendo el crucero, por ejemplo, aunque hay ejemplos que lo hacen muy bien online también, o viajes de largo recorrido que incluyen visados y cosas así, gente irá a las offlines. Pero los que venden estos productos complejos, como las compañías de crucero, van a trabajar en simplificar este producto para que tenga mayor posibilidad online. Y no solo online, hablamos de pantallas así, el mobile, porque aquí se habla de online. Nosotros ya no desarrollamos nada para online, desarrollamos todo para mobile. Las búsquedas de nuestra empresa, un 70%, y hablamos de unos 30-35 millones de búsquedas diarias, son todos mobile. Y el 30% de bookings es mobile. En China, como se mencionó antes, es al revés. Bueno, es al revés. El 70% de los bookings es mobile. Ahora, un producto muy complejo no va a tener nunca presencia en el mobile porque la pantalla es mucho más pequeña todavía ya por la física. Entonces se tiene que simplificar porque si no, no se va a vender. Eso también es algo que dice Google. Mientras que yo pensaba, antes de escucharlo, pero me convencen de que los productos complejos se van a seguir vendiendo en las agencias presenciales, gran parte de esto es crecimiento y no repartición offline versus online, sino es incrementar volúmenes. Si comparamos los volúmenes de pasajeros que viajan hoy versus los que viajaban 50 años atrás, es que se han disparado mucho. Y eso puramente por la tecnología, y no porque hay tantas agencias más por la calle, sino por la tecnología que se utiliza tanto en las agencias presenciales como también en las ¿Pero tú crees que realmente esos viajes complejos los puede simplificar la tecnología? Por supuesto. El tema de visados, el tema de determinadas cosas, ¿las puede simplificar la tecnología? Sí. Mira, Spotify ha simplificado, ¿cómo se llaman? Las cadenas musicales en español. Se llaman cadenas musicales, ¿no? Que yo el español lo tengo limitado. Ahora está en tu móvil. Las cámaras fotográficas quedan pedazos de cosas que tienes que llevar. Ahora lo tenemos en el móvil. La tecnología simplifica todo. De hecho, estamos haciendo hoy cosas que hace 20 años... Pero tú ves, por ejemplo, hablando de prescripción y asesoramiento, ¿tú ves a un bot, a un teléfono gestionándote una reserva? No voy a decir un vuelo, que eso ya lo vemos, un vuelo relativamente sencillo, sino un paquete de vacaciones un poquito complicado. Claro, porque no es el bot, es la experiencia parcialmente también de las personas atrás o también la experiencia de los datos que el machine learning y la inteligencia artificial aporta desde los datos, que al final no es nada más que los records de los movimientos o el behavior annotations, como se dice en inglés, que recordamos en forma de datos. Lo mismo haría un agente presencial, pero por supuesto va a haber esto, pero muy pronto. Muy pronto. Será nuestro consultor que llevamos siempre encima y además no tenemos que llamar a ninguna agencia, sino hago el booking, hago el looking y luego cuando estoy en destino igual también utilizo mi mobile. Sí, ya hay lo tengo siempre conmigo. Ya hay los primeros experimentos. Lo del destino, dada la inmediatez que decía antes, lo veo muy claro. Eso está claro. Yo respecto al producto complejo tal, ya digo, que decirte, pues hace 15 o 17, no sé, ya bastantes años se planteaba que iba a desaparecer la gente, la evolución en mercados más desarrollados, que no significa que no se vaya a desarrollar más en online, es que en definitiva la figura de lo que es el agente presencial, y presencial no significa, a pesar de que se abran esas megastores, el ir físicamente, es en definitiva tener uno al que le mandas en la mayor parte de los casos un email o lo llamas por teléfono, pero es alguien como con una cara, un nombre y un apellido. Yo creo que ahí sigue existiendo un público y seguirá existiendo para ese tipo, como existen en otros sectores, que no desaparecerá la agencia presencial. Si me perdonáis, como iremos eso muy rápido y demás, quisiera por lo menos terminar con dos preguntas. Una, hablando de recomendación, lo que decíamos, hablando del cliente y del usuario. Habéis visto, sobre todo vosotros más, por ese contacto, bueno, pero seguro que vosotros tenéis vuestras herramientas para tener contacto con el cliente.
El cliente ha cambiado, es mucho más exigente, es mucho más informado, es mucho más déspota, te diría yo, exigiendo información, inmediatez. Hombre, sí, el cliente realmente es un cliente muy informado, lógicamente, es un cliente que exige, pero yo creo que no es el cliente de nuestros productos, es en general la sociedad. Exigimos en todo una inmediatez total y absoluta. Es poco fiel el cliente, en definitiva, pero bueno, es la evolución natural y eso tampoco tiene... En la online supongo también hay problemas de fidelización del cliente, porque es lo que hay, es un cliente muy informado y eso no es malo, eso es bueno. ¿Vosotros tenéis una experiencia sobre eso? Sí, se parece que una online no ve al cliente, pero sí lo vemos. Así que tenemos un user lab, como lo llamamos, y ahí varias veces vienen usuarios de verdad que nos han comprado un viaje. Les invitamos a Barcelona, a nuestra central, y tenemos allí un laboratorio de aplicaciones que trabajamos junto con los usuarios para aprender de ellos. Así que tenemos también el contacto físico de otra forma, más tecnológica, pero sí, por supuesto, es súper exigente el cliente y lo va a ser, pero parcialmente es más el usuario que es exigente y no necesariamente el consumidor de viajes, porque el consumidor de viajes casi, aunque está mejor informado por la información, casi está también... Existe este marmalade experimento, que un supermercado te pone las 5 marcas de mermelada o las 5 formas de mermelada en la estantería y tiene una conversión muy buena, y le metes 50 diferentes formas con todas las frutas del mundo y la conversión baja, porque tiene tanta elección que no sabe qué escoger. Entonces, allí puede ser que la gestión presencial podía volver a tener un peso. Es que la presencial lo que hace es concretar un poco en función de los requerimientos, limitar un poco, ya concretar. Sí, todas las opciones y ayudar al cliente a decidir exactamente qué es lo que quiere. Muy bien, se quedan muchas preguntas y seguro que querríamos hablar muchas más cosas, pero vamos un poco justo de tiempo, con lo cual, si no os importa, pues vamos a dar por concluida esta mesa, agradeciéndoos vuestra participación, esperando que haya sido de utilidad para todos. Gracias. Muchas gracias.